Damos. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos de Tiempo para tu Salud? Pues aquí estamos en un episodio más y el día de hoy les traemos un tema que los va a dejar con la boca abierta y con el ojo cuadrado, así como les acabo de mencionar, porque el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo, como cada uno de nuestros invitados que nos acompaña en este espacio, en este programa, dándonos mucha información de valor, pero el día de hoy nos volamos la barda, tuvimos el honor de que pudimos encontrar a un especialista en donde nos va a sacar de muchas dudas en función a si son mitos, si son realidades, acerca de la hipnosis. Así es, como lo acaban de escuchar, acerca de la hipnosis vamos a estar hablando el día de hoy. Y pues bueno, para mí me enorgullece poder tener a un invitado de esta talla aquí con nosotros en el programa de Tiempo para tu Salud. Que nos va a estar compartiendo pues obviamente mucho de su experiencia en función a esta terapia, cómo es que funciona, cómo es que se aplica, qué tanto de esto hay en lo que hemos conocido a través de pues las pantallas, ¿no? Muchas veces a través de películas, a través de documentales, qué tanto es verídico esto. Así que el día de hoy, por favor, conéctense, escríbanos para que podamos estar resolviendo todas estas inquietudes acerca del poder de la hipnosis. ¿Qué tanto impacto puede tener en nuestra salud? Y bueno, sin más preámbulo, yo quiero presentar al doctor Pascal. Tiene un nombre muy largo, pero lo vamos a resumir a que es el doctor Pascal. Es un gran especialista en el tema de hipnosis. Él está certificado a nivel internacional por todas las asociaciones de hipnosis. O sea, no crean que solo se la sacó de la manga, despertó y dijo, yo quiero hacer la práctica de hipnosis. No. Tiene ya una experiencia de más de 20 años en todo este proceso, en todo este caminar, y justamente por esta razón, por esta experiencia y por lo que hoy en día lleva con cada uno de sus pacientes y los logros que de alguna manera tiene en cuanto al impacto de salud, fue ponente hace no mucho en el Congreso Internacional que hubo de hipnosis aquí en el Centro Médico Siglo XXI. Así que, pues, bienvenido, doctor Pascal, a su programa Tiempo para tu Salud. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias, Viviana, la orden aquí para contestar a todas las preguntas que se les ocurre, y lo que no se les ocurre yo se lo explico. Para esta es lo que llamamos hipnosis clínica, porque no hay que confundir hipnosis de espectáculos e hipnosis clínica. Claro. Son dos variables muy diferentes, no tanto de las técnicas, sino del uso de la hipnosis. Pero, si quieren, empezamos con preguntas. Claro que sí, eso. Arranco yo y explico lo que es. Tú me dices, tú me diriges. Eso me encantaría, pero antes platíquenos, ¿quién es el doctor Pascal? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene todo este tema de la hipnosis? Y después ya nos vamos directo al meollo de las preguntas, Doc. Muy bien, pues soy francés, llegué aquí a los 25 años, ya soy más mexicano que el Chile, como decimos por acá. Llevo muchísimos años por acá. Y como llegué a la hipnosis, manejo otros tipos de terapias. Soy sanador. O sea, manejo energías. Muy Esto bien. Probablemente fue lo primero que manejé porque lo tengo desde chiquito, pero lo fui desarrollando. Luego estudié quiropráctica, tengo 4 especialidades también, y un día estaba buscando yo algo para quitar dolores sin usar medicinas. Y caí con la hipnosis. Y curiosamente para mí se me hizo muy fácil como tipo de terapia y empecé a estudiarlo muy, muy a fondo. Estoy registrado en varios organismos internacionales como hipnoterapeuta certificado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Sudamérica, y incluyendo, tengo máster y doctorado de hipnosis. Me presto a experimento con la hipnosis desde el punto de vista de apoyo a la ciencia para cada vez entender mejor este órgano, el más sofisticado que tenemos, que es nuestro cerebro, nuestra mente. Claro, yo creo que jamás lograremos comprender toda esta gran máquina que nos han regalado, y el cerebro, bueno, es un componente que yo creo que difícilmente va a terminar como que su estudio, ¿no? O el poder comprender cómo es el mecanismo de acción, ¿no? Porque todo el tiempo está como haciendo cosas diferentes y mecanismos distintos. ¡Súper! Ya le platicaron un poquito qué hace el cerebro y cómo se modifica su comportamiento justamente con lo que llamamos hipnosis o hipnosis clínica.
Si quiere podemos empezar por ahí. De hecho, ¿qué es la hipnosis? Como le decía, lo que yo manejo se llama hipnosis clínica. Muy ¿A bien. qué se refiere? Básicamente se refiere a ayudar a la gente a estar mejor. De acuerdo. Okay. No únicamente como para enfermos. Hay mucha técnica que se usa en el deporte de alto rendimiento, por ejemplo, en estudio acelerado, en aprendizaje acelerado y en otras partes de realmente el desarrollo humano, aparte de la parte terapéutica. Ahora, ¿qué es realmente la hipnosis? Es una herramienta que nos va a dar acceso a la parte del cerebro que se llama subconsciente. Ahora, ¿por qué hacerlo con hipnosis? Pues primero porque es una parte del cerebro que no tenemos acceso. Es decir, nosotros lo que manejamos se llama consciente. Ahora, ¿cuál es la diferencia para empezar por ahí? El consciente, para empezar, es muy chico. Okay. Físicamente o fisiológicamente, es únicamente el 10% del cerebro. Y el subconsciente es 90% del cerebro. Voy a describir muy brevemente, porque sería toda una cátedra sobre qué hace una parte del cerebro y la otra. Pero muy brevemente sobre lo que nos ocupa. El consciente es la parte, para empezar, que controlamos. El subconsciente no lo controlamos. Y me atreví a decir que él nos controla a nosotros. Totalmente, ¿no? Es donde empieza ahí la polémica y el problema de muchas personas. Ahora, el consciente es 10% del cerebro, el consciente de la memoria a corto plazo y es la parte analítica de la mente. Todo lo que hacemos lo hacemos conscientemente, o eso creemos. Sí. Todo lo que hacemos, lo que planeamos, lo que juzgamos, lo que evaluamos, todo, lo hacemos con esto consciente. ¿Qué hace el subconsciente? El subconsciente es 90% del cerebro, tiene la memoria a largo plazo, muy largo plazo, hasta en otras vidas y todo eso, pero no sé si entraremos en este tema el día de hoy. Pero, entre otros, es el que dirige nuestro cuerpo y es el que produce nuestras emociones. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Se acuerda que le comenté que no tenemos acceso a esta parte? Ahí, Muchos de mis pacientes suelen decir que somos víctimas de nuestras emociones o esclavos de nuestras emociones, justamente por lo mismo. Aquí me surge una pregunta, Doc. ¿Qué de cierto hay entonces que por medio de la meditación, por medio de estados alfa, podamos ingresar a esa parte del subconsciente? O bien, este proceso lo pudiésemos interpretar como que es un proceso en el cual tenemos una hipnosis. Sí, de hecho es correcto. ¿Qué forma tenemos de ponernos en un estado hipnótico o un trance hipnótico, que es la palabra correcta? Okay. La hipnosis es una de las herramientas. Probablemente la más cercana y más utilizado sería meditaciones. Otra podría ser lo que manejan los chamanes, todos son tipos de sonidos. Otro, inclusive la oración profunda puede provocar un trance hipnótico. Hay muchos inclusive que lo manejan con ciertos movimientos corporales, me refiero a las oraciones, y pueden entrar en trance. Ahora, la siguiente pregunta, ¿y para qué queremos hacer eso? Justamente para tener acceso a esta parte del cerebro que se llama subconsciente. ¿Para qué nuevamente? Justamente si no podemos controlar nuestras emociones, porque están producidas por una parte del cerebro que no controlamos, va a permitir, entre otros, controlar nuestros órganos, porque él lo hace, y controlar nuestras emociones. A mucha gente le digo, oye, ¿sabe cómo funciona tu hígado? Tengo la menor idea. Espero que sepan lo que está haciendo. Pero la pregunta es, ¿quién lo dirige? Justamente lo dirige el subconsciente. ¿Y puedo alterar el funcionamiento de un órgano con hipnosis? Sí, definitivamente sí. Guau, o sea, digamos que el sistema autónomo, que es el que de alguna manera, no es que diga, ya tengo que respirar, ya ahora tengo que sacar el aire, o sea, tenemos un sistema autónomo que justamente hace todos estos movimientos, nos está diciendo que a través de la hipnosis sí puede accesar a este sistema autónomo. Es correcto. Guau, correcto. Y por ejemplo, si ingresara a este tema de este sistema autónomo, ¿qué pudiera yo corregir dentro de mi salud? Hablando, por ejemplo, de ansiedad o depresión. Mira, muchas, antes de entrar directamente sobre qué hace la hipnosis y cómo actúa, efectivamente todas las emociones que tenemos tienen un origen. Es decir, si yo, por ejemplo, te insulto, tú te enojas,
Ok, el insulto ya es el producto que provoca tu enojo. Claro. Ahora, todas las emociones, uso ejemplo fuerte, pero todas las emociones suelen funcionar así. ¿Cuál es el otro eje de las emociones? Lo que solemos llamar, por lo menos en hipnosis, emociones químicas. Por ejemplo, voy a dar ejemplos muy prácticos. ¿Alguien que tiene problemas de tiroides altera sus emociones? Sí. Claro. ¿Alguien que la menstruación, periodo de las mujeres, puede alterar las emociones? Sí. ¿Por qué? Porque las emociones en el cerebro humano son sinapsis neurológicas químicas. Regresando a la hipnosis, ¿puedo modificar la química de la emoción y la química de los órganos con hipnosis? Sí. Wow. Que es la parte interesante. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cuál es el ingrediente que hace falta? Que el subconsciente nos escuche. Porque normalmente, como lo decía al principio, no lo hace. ¿Qué hace el trance? Justamente provoca un estado mental donde el subconsciente escucha. Y lo que hacemos se llama comúnmente sugestiones hipnóticas. A ver, lo menciona muy amablemente. Vamos a sugerir muy amablemente a tu subconsciente que corrija X o Z. ¿Y qué cree? Lo hace. Doc, me está hipnotizando porque, o sea, me tiene perpleja con todo lo que me está diciendo. No me quiero perder detalle de todo lo que está comentando. No, es muy relativamente simple. ¿Se puede manejar emociones? Sí. Se puede manejar, y explicaré cómo un poquito muy rápidamente. Se puede manejar los órganos también. Es más, voy a dar un detalle chusco. Digo chusco para llamar la atención. Vamos a suponer que una mujer quiere hacer crecer sus senos. Ok, ¿se puede con hipnosis? Sí. ¿En serio? No le diga eso a mi... Ahora te voy a explicar por qué usé este ejemplo para explicar el proceso. ¿Qué se haría? Se pone la persona en un trance hipnótico, se le regresa en el tiempo a la edad donde crecían sus senos, se rehabilita el proceso y se lo trae al tiempo presente. Okay. ¿Por qué usé este proceso? Bueno, primero para bromear sobre el concepto tabú que es real. Pero ¿qué pasa si lo hago con un hígado enfermo? Me voy al momento que estaba sano, recupera la información de la memoria de su salud. Ahorita voy a hablar de esto, la memoria de los órganos. Lo traigo al presente para que se rehabilite la salud del hígado en este caso. Es exactamente el mismo principio. ¿Se puede hacer esto con hipnosis? Sí, aunque suena extremadamente curioso o extraño, pero nuestro cuerpo lo hace, nuestra mente lo hace. Claro. Sin nuestro control. La hipnosis nos permite intervenir en forma controlada. Es una herramienta maravillosa para eso y para muchas otras cosas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, aquí hablando de lo que nos comenta, con este ejemplo chusco que nos está compartiendo? Es real, ¿eh? Sí lo he hecho. Con las famosas regresiones. O sea, ¿qué pasa con ese proceso? Entonces, lo que entiendo es que igual traslada a la persona, hablando sobre todo en un efecto traumático, ¿no? Sí. La traslada a lo mejor antes de ese evento, en donde todo estaba bien, como para que ahora en su vida presente siga trayendo ese estado de ánimo a la parte presente. ¿Estoy comprendiendo? Sí, de hecho lo explicaste bastante bien y lo voy a detallar. Voy a dar un ejemplo de una de las técnicas que se maneja porque hay miles. Inclusive la parte creativa es interesante para el hipnoterapeuta. Pero ¿qué sucede? Vamos a suponer que alguien tiene un trauma. Igual, voy a usar ejemplo fuerte, si me perdone el público, lo que se llama síndrome postraumático, gente que ha sido torturado, violado, secuestrado, ok. ¿Se puede quitar esto? No, no se puede. Mucha gente me pide, oye, ¿me puedes hacer que olvide esto? No, no es por ahí. Okay. Lo que sí se hace es cambiar la forma que estos eventos alteran las emociones del presente. Ya. Ansiedad, trauma, miedo, etcétera. ¿Cómo se hace eso? Retomando lo que tú dijiste. Se regresa la persona al trauma para ubicarlo, sin que tenga necesidad de sentirlo. De acuerdo. Sí, se da con instrucción hipnótica. Luego se le regrese antes de este periodo, se busca una alternativa poderosa. Suelo manejar, es un ejemplo porque hay otro, suelo manejar la risa. Luego lo regreso al tiempo del evento para que se ría del evento hipnóticamente.
y dejamos, la palabra técnica se llama anclaje, dejamos anclado la risa al trauma. Es decir, cada vez que la persona surge el trauma, antes provocaba miedo, angustia, ansiedad, Claro. ahora provoca risa. Okay. ¿Es real esto? Sí. ¿La mente es capaz de hacer esto? Sí. Que es una maravilla. Claro, totalmente, porque hay personas que llevan años en terapia justamente por condiciones traumáticas que han pasado o porque tienen algún cuadro de depresión crónica. Al final sabemos que ese cuadro, bioquímicamente, su cerebro no les permite generar ese proceso de serotonina, de dopamina, Sí. porque ese estímulo lo tienen, no es que ellos quieran estar así, solamente que no producen lo suficiente a nivel bioquímico para que el cerebro reaccione, ¿no? Déjame darte otro ejemplo, que de mi punto de vista ahí la hipnosis se vuelve prácticamente un elemento único. Vamos a suponer que la persona tenga un trauma escondido. Ahorita voy a explicar dónde se puede esconder. Es decir, no tiene la menor idea de por qué se siente. Voy a usar el ejemplo del miedo. Tengo miedo. Creo que tengo miedo porque me pasó eso. Y resulta que no tiene absolutamente nada que ver. A la hora que se le pone en trance la persona, se busca el origen, encuentra algo muchísimo más lejos del tiempo, que su mente había escondida. Es muy común que la mente, como un fenómeno de defensa, esconde las emociones, esconde los acontecimientos. Lo malo es que aún escondido hacen daño. Uh-huh. Y si la persona, es más, lo voy a hacer como un ejemplo, usualmente con la persona viene, bueno, hay todo un proceso de que la persona me explica qué tiene, qué siente, qué no siente, qué siente físicamente, qué siente emocionalmente. Sí. Y luego siempre se hace la pregunta, oye, ¿por qué te sientes así? No, porque me pasó tal cosa. ¿Cuándo te pasó? No, hace un mes me pasó tal cosa. Se hipnotiza la persona y resulta que no tiene nada que ver. Es más, en mi propia estadística y mi propia experiencia, en el 80% de las veces el acontecimiento traumático del presente, es decir, los reflejos traumáticos, miedo, angustia, ansiedad, todo eso, no tienen nada que ver. Es algo que está mucho más lejos en el tiempo y mucho más usualmente poderoso, fuerte. Voy a hacer un paréntesis curioso para la gente. Nosotros nacemos, y eso es muy hipnótico lo que voy a decir, con dos herencias emocionales, que es lo que se llama memoria. ¿Qué es eso? Uno de nuestras vidas anteriores. Okay, no sé si es el tema de hoy, pero es un tema interesante. Y luego, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, solemos heredar la emoción más fuerte de ella. Okay. Por eso se llama herencia, porque para la ciencia decía, a ver, ¿cómo voy a heredar una emoción si todavía no tengo cerebro? Porque se lo dejo de tarea. Pero existe en nuestra genética, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, esta facultad, sí. Y luego, por eso se llama herencia emocional, claro. Nacemos con eso. Y por eso hablamos de un gen. O sea, al final, al momento de nuestra procreación, ya vamos con una grabación genética. Es decir, no tenemos que según yo, pues obviamente tener un órgano como tal encargado de poder almacenar eso. Pues eso viene de nuestro gen, ¿cierto? Sí. Podríamos hablar de una genética fisiológica y de una genética. Se suele hablar mucho a nivel espiritual o a nivel. Mucha gente pregunta, oye, ¿es cierto que se puede regresar a vidas anteriores? Sí es correcto. Oiga, ¿y no se quedan atrapados ahí, Doc? No, mira, ahí ahorita vamos a explicar un poquito lo que la gente dice, ¿no? Que tiene miedo. Oye, ¿qué tal si no despierto? ¿Qué tal si me voy a una vida y no regreso? Bueno, no se preocupe, todo eso sí es falso. ¿Qué tal si yo andaba por ahí en las encrucijadas y me regreso a hacer O lo que la gente pregunta, oye, me fui a una vida anterior y vi cómo me mataron. No te preocupes, eso fue la vida anterior. Esta no. Esto no pasa nada. O sea, es uno de las. Es más, voy a hablar un poquito de los mitos y leyendas de la hipnosis. Mucha gente ha visto alguna película. Sí. Usualmente el tema de las películas es que alguien tome el control de la mente de otra persona con la hipnosis. Ese es totalmente falso. Okay. O sea, la persona está totalmente consciente. ¿Qué es el estado hipnótico? Por eso me gusta compararlo a una meditación. En la meditación la persona está consciente. Claro.
Bueno, es exactamente lo mismo, pero entra en un estado más profundo de la mente. Es decir, da acceso a otra parte del cerebro que no teníamos acceso con otro tipo de herramientas. Claro. Ese es el tema. Ahora, ¿los espectáculos son reales? Curiosamente, sí. Ok, ahí sí tienen otro tipo de hipnosis entonces como para que puedan controlar o, a ver, platíquenos, porque el chisme está bien bueno, Doc, díganos. Que empiece el espectáculo. Ok, nuestro coordinador ahí en la mesa de control lo va a pasar aquí para que lo hipnoticemos. No es cierto, no te asustes. Ahora, ¿qué es el espectáculo? Tú hiciste una pregunta muy precisa. ¿Es el mismo tipo de hipnosis? Sí. O sea, técnicamente se usa exactamente la misma técnica para poner a la persona en trance. ¿Qué es lo que varía? La sugestión hipnótica, básicamente. Okay. Es decir, la sugestión hipnótica de un espectáculo es para divertirse, es para hacer reír a la gente. Lo que siempre pedimos a los que manejan esto, yo doy curso de hipnosis y siempre digo, a ver, hay que hacerlo con todo el debido respeto. ¿Por qué? ¿Qué es el trance hipnótico? ¿Qué tiene la persona? ¿Qué sucede en su cerebro? Es muy simple. Pierde el control crítico. Es decir, cuando yo estoy hipnotizado, si me dices blanco es blanco, si me dices negro es negro, si me dices ríe, me río, si me digo llora, lloro. ¿Por qué? Porque estoy conectado con la persona que produce estas emociones, que es el subconsciente. Yo lo llamo persona, pero que es la parte del cerebro, sin el control del consciente, que es justamente la parte analítica que filtra en el día a día. No es todo lo que vemos, sentimos, escuchamos. Y que aquí de alguna manera lo pudiéramos englobar como nuestros prejuicios o nuestras creencias. Es decir, hoy en día entiendo que tenemos un juicio a nivel estado presente, ¿no? Llamémoslo así, en donde si usted me dice, ¿sabes qué? A ver, aviéntate de la mesa y de cabeza. Yo así, no, pues no me puedo aventar, ¿no? Porque me voy a lastimar. En un estado hipnótico dejo de tener este tipo de prejuicio y confío al 100% en ese sentido. Bueno, creo que fue muy drástica, ¿verdad? Con la aventada no, de cabeza. Está bien y es un excelente ejemplo, porque mucha gente, que es lo que se ve en las películas, sí. O sea, la gente diría, aviéntate y se avienta, o mata a alguien y lo mata. Falso. Sí hay un sistema de alarma ligado al instinto de conservación, que sí es superior al consciente. Es decir, si yo hipnotizo a una persona y le pido hacer algo que corrompe con sus valores o con su integridad, tampoco lo va a hacer. O sea, es un estado de supervivencia, digamos que el estado profundo de supervivencia es mayor que en el estado subconsciente. De trance hipnótico, así es. Y por ejemplo. De hecho, le voy a ejemplificar más. Cuando la persona está en un estado extremadamente crítico, o sea, atacado por un león, dudo que lo suceda a nosotros en esta ciudad, pero bueno, ¿qué sucede? Entra un mecanismo, o lo voy a mencionar de otra forma, un ataque de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico? Es justamente cuando la parte de sobrevivencia de la mente toma el total control físico y mental de la persona. Es decir, se pierde totalmente el control. ¿Qué es este mecanismo? Es un mecanismo de defensa. Y sí es más poderoso todavía que el subconsciente. Ahí entramos en el inconsciente, pero lo dejaremos para otra charla, claro. Otra charla. Sí, wow, qué interesante. Y por ejemplo, si una persona es renuente a esto y le dicen, pues vete a una terapia de hipnosis, pero por ejemplo, ¿no? Adriana es renuente. Adriana no cree tanto en esto. Llega con el doctor Pascal y le dice a su mamá de Adriana, fíjese que traigo a mi hija porque necesita que tiene terapia porque está... Quiere bajar de peso. Quiere bajar de peso, ¿no? Porque ella subió mucho de peso y entonces... Pero Adriana no quiere. O sea, en esa resistencia, ¿ustedes pueden trabajar en un estado hipnótico? O sea, ¿pueden entrar? Sí. De hecho... Todo el mundo puede ser hipnotizado, que es una de las cosas que muchas, inclusive en el congreso que acaba de mencionar, Congreso Internacional de la Hipnosis Clínico, que fue hace unas cuantas semanas, hipnoticé a varias gente del público que ni conocía, ni uno de ellos inclusive que hipnoticé. Decía, su esposo era hipnoterapeuta, que era un congreso para hipnoterapeuta, nunca podía hipnotizar y cayó en segundos. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros nos hipnotizamos varias veces al día.
No es algo de la terapia hipnótica. Nos ponemos en trance varias veces al día. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando estamos súper concentrados sobre algo. Por ejemplo, estoy clavado trabajando, alguien me habla y ni lo escucho. Ok, ese es un trance. Ahora, regresando a lo ejemplo que diste, sí hay algo que me gustaría puntualizar. Vamos a suponer que el ejemplo que la mamá me ha pasado, de hecho, que me trae la hija porque quiere bajar, la mamá quiere que baje de peso, pero la hija no quiere. Okay. ¿Se puede hipnotizar? Sí. ¿Es válido éticamente? No. Le doy un ejemplo que me ha pasado mucho con el cigarro. O sea, le viene una persona, ¿usted viene para dejar de fumar? No, lo que pasa es que mi esposo quiere dejar de fumar. Mira, muy honestamente, usted regresa a su casa, arréglese con su esposa, y cuando usted quiere dejar de fumar, entonces regresa. Ya viene y platicamos, pero si no, no. Ahora, éticamente lo podía hacer, sí, pero no es correcto. Claro. O sea, tiene la persona que querer usar la terapia hipnótica. O sea, sí, esto ya es indistinto de la voluntad, sí, o sea... Sí, totalmente. O sea, inclusive se le pide permiso a la persona antes de hipnotizarla. O sea, ahí hablamos de la ética del uso de la herramienta de la hipnosis. Como todas las herramientas que existe, creo, hay un nivel ético de qué hacer y qué no hacer. Si la persona no quiere ser hipnotizado, pues no la va a hipnotizar, digo, no tiene sentido. Y si alguien quiere que la hipnotice, tampoco es correcto. De acuerdo. ¿Y cuáles son los principales padecimientos que usted ha tenido en consulta, que ha tenido como esos casos de éxito a través de la hipnosis? La lista es muy, muy, muy larga. Justamente por eso tengo tanta certificación de protocolos hipnóticos. Pero voy a darlo en grandes líneas. ¿Se puede manejar todos los aspectos emocionales? Sí, todos. Ansiedad, depresión, miedo, ansiedad, depresión, tristeza, duelo, fin, etcétera, etcétera. Todas las manifestaciones negativas emocionales o de desbordamiento emocional, esa es muy palabra mía, pero bueno, se entiende, se puede manejar con hipnosis con mucho éxito, sí. Luego está todos los aspectos fisiológicos. Ok, no es mágica, tampoco se puede curar todo, pero sí lo he manejado para cosas tan serias como cáncer, como Parkinson, como esquizofrenia, como paranoias, o sea, temas a la frontera de la mente y el cuerpo, como puede ser enfermedad psiquiátrica. ¿Se puede utilizar? Sí, claro. No es, buscan un hipnoterapeuta especializado. Es más, manejo también violación, por ejemplo. Ok, violación es una especialidad, tiene característica muy propia. Claro. Igual que un psicoterapeuta, no todo el mundo maneja violaciones. Otra cosa que manejo, por ejemplo, son lo que son ataques de pánicos. Ok, ahí hablamos de un poquito la división entre la parte emocional y la parte física. Claro. Ok, esa es una área, la área médica o patológica. Okay. Luego hay toda una área de desarrollo personal, o sea, cómo hablar en público sin miedo, lo que es el aprendizaje acelerado para trabajar con el subconsciente al lugar del consciente, para estudiar al triple de velocidad, cómo quitar el miedo de un examen para aprobarlo. Por cierto, les doy un dato técnico. El quitar el miedo a un examen es el 30% de la calificación. Claro. Sí. Porque eso me bloqueo. Hay estadística, o sea, es totalmente real. Sí. Y lo manejo mucho. También tengo muchos pacientes, lo llamo pacientes, pero no son pacientes, deportistas de alto rendimiento, mundialmente conocidos, no voy a decir sus nombres, de fútbol, de golf, que inclusive recuerdo hace unos meses, nunca había ganado un torneo de golf y lo ganó. Wow. Con autohipnosis e hipnosis. Ok, no son patologías, sino que sencillamente rebasar tus propios límites. Claro. Es eso, otra área de la hipnosis. Y finalmente está, no finalmente porque es muy amplio, pero está la parte espiritual. O sea, mucho lo maneja con la meditación, para conectarme con guías espirituales, con maestros espirituales, para conocer más a fondo otro aspecto de mi propia mente. ¿Se puede hacer utilizando hipnosis y autohipnosis? Sí, también. O sea, la búsqueda interna. Claro. Digamos, de mejoramiento personal. Como un doble cuántico, el llamado a nivel holístico, como ese doble cuántico que nos responde y preguntamos correcto. Y eso. Es correcto. De hecho, se puede manejar inclusive evidencia con hipnosis, sí.
¿Por qué? Yo quiero aprender a hablar inglés, Doc. ¿Puedo? Claro. Que me hipnotice para que así en De dos hecho, patadas en yo ya termine caso de bilingüe. idioma, sí, o trilingüe, lo que quieras. De hecho, para eso manejo un programa específico para idiomas. La mitad con hipnosis y la mitad con técnicas propias para estudiar idiomas en forma mucho más moderna. Le doy un simple ejemplo. Creo que no tengo acento en español y no es mi idioma. Mi idioma es el francés, Sí, pero hablo el español como nativo. claro. ¿Por qué? Porque lo estudié en forma diferente. Y esto que llegué a los 25 años en México, o sea, sin hablar el español. Claro. Pero, ¿por qué? Porque la técnica que utilicé son muy diferentes, mucho más acelerado y con técnica, por un lado, de aprendizaje de idioma y por el otro lado, con respaldos de técnicas de autohipnosis. Guau, pues está increíble eso. Ahí porque hablamos de desarrollo personal, Claro, justamente lo que claro. comentamos, o sea, es muy amplio el uso de la hipnosis. Y por ejemplo, con niños, ¿hay alguna edad en la cual se puede llevar a cabo este tipo de terapias o no? Platíquenos a partir de qué edad es como prudente. Mire, le comentaba que tengo varias especialidades. Manejo desde terapias sexuales, es una especialidad. Manejo terapia, hipnosis geriátrica para gente de la tercera edad, es una especialidad. Manejo hipnosis infantil también. Ahora, ¿qué se maneja con niños? Voy a contestar primero la pregunta. Lo ideal es después de los 5 años. ¿Lo he manejado más joven? Sí, pero usualmente después de los 5 años es correcto. ¿Qué se maneja con un niño? Pues desde el bullying, sus miedos, sus terrores, su pipí en la cama, sus no hacer la tarea, sus berrinches, o la lista es larga. Creo Claro. que todos los papás ya conocen que se podía tratar con sus hijos, ¿no? Entonces, ¿sí se maneja con niños? Sí. De hecho, es muy bonito porque tiene una mente muy flexible. Sí. Aún no está, muchos conceptos no están definidos, entonces esto ayuda. De hecho, voy a brincarme a otro ejemplo que es todavía menos conocido, que se llama hipnopedia. ¿Qué es la hipnopedia? Sí. En inglés se llama sleep hypnosis, que es hipnosis nocturno. Es decir, se usa para niños o para pacientes violentos en asilo psiquiátrico. Cuando la persona está dormida, se le aplica técnica de hipnosis. Como a una autosugestión, o sea, ya han estado... Son sugestiones hipnóticas, pero hay una fase nocturna donde el cerebro se escucha. Ok. Y se aprovecha esta fase o se provoca esta fase. Que es justamente cuando ya van llegando como a estado teta, delta, Es correcto, ¿no? O sí, sea, que después de estamos delta. induciéndonos ya en un sueño profundo y todo Sí. eso. Wow, qué maravilla. Pues ahí está mucha de la información, dudas, comentarios que en algún momento hay justamente sobre la hipnosis. La verdad es que nos está compartiendo mucha información de valor porque, por ejemplo, yo tengo una sobrina que amo con todo mi corazón, pero las matemáticas no se le dan, ¿no? O sea, ¿Se puede con hipnosis? Sí. exacto. ¿Por qué razón? Porque a veces este tema que no sé, yo creo, ¿verdad? Y usted me dirá si es así o no, pero yo creo que temas que a veces no los vamos fortaleciendo en el paso de la práctica académica, por ejemplo, de los niños, pues se van bloqueando y entonces también nosotros vamos programando de, no eres bueno para las matemáticas, es que las matemáticas no se te dan, pues es que eres reburro para esto, mira, y entonces pues empieza un proceso en donde el niño dice, pues es que sí, no soy bueno para las matemáticas, ¿no? Mira, lo que acabas de describir, que se llama juicios y prejuicios, es un proceso hipnótico. Es decir, si toda la vida, desde que chiquito, hemos escuchado que eres malo para las matemáticas, ¿qué cree? En algún momento me la creo. ¿Es real? No. Y con hipnosis se puede romper o cambiar estos prejuicios. Claro, es una de las cosas que hacemos con hipnosis, liberarte de tus propios prejuicios. Claro. Probablemente el ejemplo más flagrante de estos prejuicios son los que llamamos fobia. Tengo miedo a las arañas o la serpiente, lo que sea. Sí, cómo no, señor. ¿Y cuántas serpientes ha visto en su vista? Ninguna. O sea, así es la mente. Produce miedo, produce claro. emociones sobre ideas. Sí, aparte, creo que nosotros nos contamos nuestra propia historia, ¿no? Claro. O sea, no es que eso exista. En algún momento de los libros que a veces tengo,
que te dicen, es que es una perspectiva, tu perspectiva en realidad no es que eso exista, es tu perspectiva, es tu filtro, entonces es tu propia historia, lo que tú estás generando. Ahí está tocando temas muy filosóficos. Hay un filósofo que decía, la realidad no existe como tal, únicamente existe la tuya, la que tu mente, tu cuerpo y tus sentidos absorben. Sí. Ok, ya nos fuimos muy lejos. Sí, no, pero es la verdad, o sea, muchas veces allá afuera nos creamos historias en donde de repente vas pasando y se te quedó alguien viendo y a lo mejor ese alguien ni siquiera te está viendo, está pensando en que ya se le hizo tarde, que ya se le pasó el bus, que no ha llegado el Uber o el Didi, que no han llegado por esa persona, que algo le pasó y tú piensas que te está viendo a ti cuando ni siquiera ese es el tema, ¿no? Sí, son prejuicios, comúnmente se llama prejuicio. Se pueden modificar prejuicios, por supuesto, es más, lo recomiendo. Totalmente. Porque son prejuicios, o sea, no tienen sentido del juicio. Entonces sí hay que trabajarlos. ¿Cree que con esto podríamos lograr una vida más feliz y plena? Por supuesto, por supuesto. ¿Cree que con de esto? hecho, manejo hipnosis para la felicidad. Wow. También hay una técnica de hipnosis química. Uh-huh. Si tú lo mencionabas, oye, voy a pagarte el cortisol, subir la serotonina, nivelar la melatonina, etc. Todo es, cuando dices esto a un paciente en estado de trance, conscientemente dice, ¿de qué me está hablando? Uh-huh. Pero curiosamente el subconsciente sí entiende. Claro. ¿Por qué? Porque tienen habilidades. El subconsciente como característica, hablando del aprendizaje, es multisensorial. O sea, no usa palabras. Ok. Y por ejemplo, hablando ya como de temas más específicos de salud, vámonos al tema de terapias de reemplazo hormonal. Bueno, que aquí no tendríamos que ver en el tema. ¿He manejado fertilidad? Sí. ¿Con éxito? Sí. Wow, pero por ejemplo, personas que están ahorita entrando en un tema de menopausia, andropausia, que los trastornos que viven a nivel físico, justamente por este desajuste hormonal, pues les traen un montón de cambios de humor, de cambios físicos, de cambios mentales, porque aparte traen emociones bien disparadas. De repente pueden estar jajajajeje y de repente quieren estarse agarrando al chamaco de las greñas o incluso hasta agredir, ¿no? Ya cuando de plano llegan a un tema crítico. Estos procesos que de alguna manera sí o sí, yo siempre les he dicho aquí, sí o sí los vamos a terminar pasando. Siempre que en algún momento ya estemos muy cerca de los 40 años, sí o sí vamos a tener este tema de condiciones físicas, pues porque nuestras hormonas tienen un desajuste. Todos estos cuestiones de andropausia, menopausia, ¿pueden ser tratados también con hipnosis? Sí, ahí básicamente había que tratar los dos aspectos, lo que mencionamos al principio de la relación emoción-órganos. Se puede manejar, estos desórdenes están directamente ligados a la química de las emociones, que también lo mencioné. Se puede trabajar, por supuesto que sí. Se puede disminuir todos los síntomas negativos de una menopausia o de andropausia para los hombres. ¿Se puede modificar? Sí. Wow. Ahora, ¿cuál es el principio que hay detrás de eso? Se puede trabajar de dos formas, sobre la realidad de lo que lo produce, vamos a hablar hormonas, por ejemplo, desequilibrio hormonal, y se puede trabajar en la percepción generada por eso. No sé si se entiende. Uh-huh. Es muy sutil la hipnosis. Sí. Pero sí, ¿qué es lo que me provoca eso? Que se me movió tal hormona. ¿Ok? Tengo dos formas de manejar. Manejar directamente sobre la hormona o manejar sobre qué hace esta hormona, cómo me hace sentir este desbalance hormonal. Claro. No sé si se entendió. Sí, claro. Porque una cosa ¿se puede? Sí. Porque una cosa justamente creo que vivimos en una sugestión en donde la colectividad te dice, ya que llegues a los 45 ya vas a chochar. O sea, ya te va a doler todo, ya te vas a sentir mal. Y entonces mi mente dice, me voy a preparar para sentirme mal, ¿no? Entonces creo que ahí es un tema de sugestión nuevamente y colectividad y prejuicios. Y entonces lo que tengo que hablar es decirle a mi cuerpo, o sea, no, estás joven, te sientes bien, todavía no hay ningún trance, no. O sea, ese es como el tema que se tendría que modular y que si en algún momento aquí nuestros amigos que nos ven, nuestras amigas que nos están escuchando, pues bueno, ahí está una opción más para que podamos ser felices en esta vida. Acuérdense que en este viaje venimos a ser felices y a dar lo mejor de nosotros. Doc, platíquenos con sus cursos. A ver, nos tiene muy clavados en todo este tema, pero para que yo pueda tomar un curso, yo no soy médico, pero ¿lo podría tomar?
Sí, claro. De hecho, doy varios cursos, pero hablando de la hipnosis, doy un curso de cómo hipnotizar. Ok, ese es para cualquier público. ¿Qué beneficio tiene de saber hipnotizar o saber cómo entrar en trance? Tiene un beneficio propio, es decir, cómo ponerme con autohipnosis, cómo ponerme en trance para tener acceso a mi subconsciente con todas las capacidades y habilidades que tiene esta parte de mi cerebro. Y la otra es, ¿para qué voy a usar el trance hipnótico? Okay. Si efectivamente el curso que doy de cómo hipnotizar usualmente está más dirigido a terapeutas, psicólogos, psiquiatras o cualquier. Yo recuerdo una persona que era anestesióloga y yo le preguntaba, ¿por qué quieres la hipnosis? No, porque quiero poner a mi paciente en trance para tener que utilizar menos químicos cuando lo anestesia. De hecho, ¿existe la anestesia hipnótica? Sí. Wow. Doy un ejemplo muy simplificado. Cuando voy al dentista jamás me anestesia. Yo me anestesio. ¿Ok? ¿Se puede hacer esto? Sí. De hecho, la primera vez que lo hice espantó, es una mujer, mi dentista, porque digo, oye, ¿qué es eso? Y yo, no te preocupes, tú empiézale, ya estoy listo. Y sí. O sea, bloqueó como esa parte de la sensibilidad para que... Modifiqué en mi cerebro la percepción del dolor. De hecho, se maneja a veces en espectáculo que te perforan algo que es real, sí, es real. Pero no hay dolor, o sea, como que se desconecta, como que se desconecta ese cable. Ni siquiera sangras. ¡Wow! ¿Por qué? Porque cortes o, ¿cuál sería la palabra? Controlas estos mecanismos. Yo he parado hemorragias hipnóticamente. A través de hipnosis. ¿Por qué? ¡Qué Porque maravilla! Al fin y al cabo, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién provoca la hemorragia? Ok, tus flujos sanguíneos. Digo, hay limitaciones. Si te cortas la arteria, que la hipnosis no va a parar nada. Pero vea, a disminuir un flujo sanguíneo sí se puede. Se puede también lo contrario. No sé, un infarto cerebral se puede controlar con hipnosis. En cierta medida sí. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo hablamos de fenómenos que maneja el subconsciente. Voy a regresar a un tema que creo que no mencioné. Todos los órganos tienen básicamente dos facultades. Tiene memoria propia e inteligencia propia. Claro. ¿Cuál es la memoria de un órgano? Su propia función. O sea, mi hígado sabe lo que tiene que hacer. Sí, claro. ¿Lo dirijo yo? No. ¿Quién lo dirige? Está Dios, si quiere, está bien. Pero dentro de mi cerebro lo dirige el subconsciente. Ahora, ¿qué sucede justamente con la inteligencia? Voy a usar el ejemplo de la piel. La memoria de mi piel es cubrirme. Si yo me corto, entra la inteligencia de mi piel. Y esta inteligencia se va a comunicar con otros órganos, con el sistema inmunológico para desinfectar, con la sangre para coagular, fin, etcétera, etcétera. ¿Se puede entrar en esta comunicación con la hipnosis? Sí. ¿Se puede actuar a través de esto? Sí. Voy a dar otro principio de la hipnosis para curar enfermedades. ¿Qué se hace? Se potencializa el propio sistema de autocuración que tiene el organismo. Voy a usar el mismo ejemplo. Si yo me corto aquí, me corto mi piel, solito se va a curar. Sí. O sea, no necesita mi intervención. Si yo intervengo, multiplica este potencial en tiempo y en forma. O sea, como que ese poder de regeneración que ya tiene nuestro cuerpo con el tema de la hipnosis, lo amplifico. Lo que hacemos es acelerarlo, ¿no? Acelerarlo y amplificarlo. De acuerdo. Tengo muchos pacientes postoperatorios que vienen conmigo, le operaron de X o Z y vienen conmigo para acelerar el proceso de curación. Probablemente el éxito más grande de la hipnosis y conocida es quitar dolores. Claro. O sea, el control del dolor, el dolor es terrible para cualquier persona. No importa si es un dolor emocional o un dolor físico. ¿Se puede inhibir esto? Sí. Al fin y al cabo el dolor está, si yo me corto aquí, el dolor no está en mi mano, está en mi cerebro. ¿Se puede cortar esta conexión? Sí. Sí. Ok. Guau, pues qué interesante, Doc, todo lo que nos está compartiendo acerca de la hipnosis, que al final, pues lo que yo entiendo es que es un poder que nosotros tenemos. Sin embargo, ese poder tenemos que tener acceso a... Exacto, o sea, porque tenemos ese poder de enfermarnos o componernos o curarnos. Sin embargo, todo el tiempo estamos eligiendo
descomponernos. Todo el tiempo estamos eligiendo el meternos cosas que no son tan productivas y todo el tiempo estamos escogiendo caer. Es más fácil caer en esta parte de la negatividad por todo lo que nos sucede en nuestro entorno que ver como algo distinto, ¿no? Que de alguna manera nos resetee. Hay un tema importante que mencioné muy al principio. Nosotros no controlamos nuestras emociones. Nuestras emociones nos controlan a nosotros. Totalmente. Es decir, ¿por qué? También lo expliqué muy al principio. Están producidos por el subconsciente. Si bien están producidos por algo, no controlamos ni el algo que produce una emoción ni la propia emoción. Claro. ¿Qué pasa con una persona deprimida? Se agota usualmente. ¿Por qué? Porque es una lucha entre el consciente y el subconsciente. Es decir, el subconsciente genera una emoción desagradable, el consciente la vivimos conscientemente. Tratamos de luchar para no sentirnos así y nos agotamos. ¿Por qué? Estamos hablando de 10% del consciente versus el 90%. Claro. Perdemos. Sí, totalmente. Y aparte, no nos hace caso, excepto cuando estamos en trance. Claro. Que es la forma en la que podemos acceder en eso y decirle, oye, a ver, vamos a tener que cambiar esto. Y como que te voltea a ver y te dice, ay, no estés molestando. Pero a ver, otra vez, ¿qué me dijiste que teníamos que hacer? ¿No? O sea, como que llamamos la atención del subconsciente. Y, por ejemplo, un paciente, ¿en qué tiempo, en cuántas sesiones puede ver resultados? Vamos a poner el ejemplo de, quiero bajar de peso, ¿no? Y he intentado de todo para bajar de peso. ¿En qué tiempo yo puedo empezar a ver ese mecanismo de acción en mí o en cualquier tipo de condición, por ejemplo, hablando de las emociones? Bueno, voy a hablar de algo que yo manejo, porque hay muchas técnicas. Vamos a hablar, ahorita voy a regresar con lo del peso. Dejar de fumar. Ok, probablemente hay dos cosas que son famosísimos y comercialmente muy difundido, que es bajar de peso y dejar de fumar con hipnosis. Bueno, primero porque funciona. Claro. Yo manejo, por ejemplo, dejar de fumar en 3 sesiones. 3 sesiones de 3/4 de hora más o menos. Es muy veloz. La técnica que yo manejo, porque hay otras, también con hipnosis. Ahora, ¿qué sucede? El 99.x deja de fumar en la primera sesión. ¿En serio? Sí. De hecho, tenía un paciente esta semana que dejó en la segunda sesión, pero viene la primera sesión, le hago la técnica que yo uso para eso. Él fumaba 40 cigarros al día. Regresa en la segunda sesión, me dice, ¿qué crees? Sí he fumado. ¿Cuánto has fumado esta semana? Normalmente lo manejo semanalmente. No, pues 6 al día. Oye, felicidades. Claro, sí, claro. Bajaste de 40 a 6 y nada. ahora vas a bajar de 6 a 0. No te preocupes, es todavía más simple. Wow. Bajar de peso es un poco más complejo. Ahí sí es un proceso que se actúa sobre la mente. Todos los prejuicios que tiene la mente sobre bajar de peso. Y sí hay un tema químico-fisiológico que también se trabaja. Ok, lo simplifica. Se trabaja con hipnosis ambos. Todos los hábitos, malos hábitos, lo que llamamos antojos, con el azúcar, el carbohidrato, con comida chatarra, todo eso. Ok, ahí se trabaja con hipnosis para inhibir lo que llamamos antojos o comida compulsiva. Ok, ¿se puede con hipnosis? Sí. Nada más con eso, usualmente la gente baja de peso. Claro, totalmente. Pues empezamos a hacer cambio de nuestros hábitos de carbohidratos, azúcares y pues en ese momento vemos un impacto importante. Y en mi caso le agrego otro componente. Le explico a tu aparato digestivo cómo trabajar. Wow, y lo hace ya más dinámico. Ese es con hipnosis y se usa en forma metafórica, que es el lenguaje del subconsciente. Es decir, le voy explicando cómo tiene que trabajar tu estómago, tu intestino, tu colon. Y yo manejo, por ejemplo, todavía más fuerte que bajar de peso. Manejo con hipnosis el síndrome del colon irritable. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Pues nos está dando, la verdad, es que un montón de herramientas y sobre todo alternativas que de alguna forma pues nos pueden ayudar a tener una vida mucho más sana, mucho más feliz y también teniendo un buen ahorro si es que dejamos el cigarro o cualquier vicio que hoy en día pues nos está llevando a que sí o sí pues tengamos que tener una inversión innecesaria y que nos está afectando directamente nuestra salud. Pues la verdad es que esto tendría que continuar. Quisiéramos que nuestro programa durara todavía mucho más, pero el doctor nos está dejando súper picados con todo lo que nos está platicando. Así que sí o sí, aquí ahorita lo vamos a comprometer para que vuelva a visitarnos, nos pueda seguir dando una
segunda parte en el tema de la importancia de la hipnosis. Y antes de irnos, Doc, por favor, díganos en dónde lo podemos localizar para que puedan estar al pendiente de sus cursos y pues de toda la información terapéutica que usted tiene para nuestros amigos. Mira, lo más simple es con mi página web, que es www.pascalmargarita.com. Pues ahí está, Así como el cóctel. Súper, www.pascalmargarita. ¿Sí? .com. .com. Es correcto. Pues ahí está el acceso. Doc, mil gracias por toda la información que nos ha compartido en estos 50 minutos de transmisión. Por favor, síganos, escuchen el podcast si no tuvieron chance de conectarse el día de hoy. Estamos en las diferentes plataformas, entre ellas YouTube, Spotify. Por favor, esta información no se la pueden perder. Doctor, pues muchas gracias por acompañarnos en su programa de Tiempo para tu Salud. Y pues nos vemos la próxima semana en punto de las 7 de la noche. Por favor, no se muevan porque sigue Soñadores de Letras. Muchas gracias.